Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Si me quieres contactar me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. El mundo de las hormonas siempre me ha parecido súper interesante y en concreto el tiroides creo que es una de las figuras más relevantes en todo esto. Y por eso llevaba tiempo queriendo hacer algún episodio, pero la verdad que me parecía demasiado amplio. Pero por casualidad me topé con el doctor Joaquín Puerma, que es un endocrinólogo, y en concreto por su libro llamado El hipotiroidismo aprende a conocerlo, que fue en realidad lo que me motivó a invitarle. En este episodio hablaremos del tiroides y de todas sus funciones, pero sobre todo del hipotiroidismo. Y de este tratamos la frecuencia, los tipos de hipotiroidismo que existen y también los tratamientos que hay. También tratamos otros factores que la verdad muy interesantes como la influencia de la dieta, el estrés y la microbiota en el tiroides. Ya veréis que Joaquín se explica de maravilla y se hace súper llevadero. Antes de empezar con la charla sí que os quería comentar que para quien le interese comprar el libro de Joaquín del hipotiroidismo, cosa que recomiendo tanto a cualquiera que le interese el tema, pero también a los que estéis relacionados con la nutrición y la dietética. Os voy a dejar un enlace en la descripción al que podéis acceder y conseguir un 10% de descuento con el código Entiende tu Salud 10, todo junto y en mayúscula, y el 10 en número. Os lo repetiré al terminar el episodio y sin más os dejo con la entrevista. Espero que os resulte interesante. Bienvenido, Joaquín. Un placer tenerte por aquí con nosotros. El placer es mío aquí estar en tu podcast. Joaquín Puerma es endocrinólogo, es decir, un médico especialista en endocrinología y en nutrición. Ha trabajado para distintos centros y la verdad que es una persona que se mueve mucho, da consultas tanto online, presencial, está muy presente en redes sociales e incluso creo que también se ha adentrado un poco en el tema de emprendimiento digital con aplicaciones para móviles. Joaquín, antes de empezar, ¿nos cuentas un poco tu trayectoria, qué haces actualmente? Vale, pues nada. Yo soy Joaquín Puerma, soy médico, o sea, me licencié por medicina en la Universidad de Granada y luego posteriormente hice la residencia en el Hospital de Alcorcón. Trabajé unos 4 años de residente en Alcorcón y luego posteriormente pues tuve que hacer el tour de contratos de adjuntos por la inestabilidad laboral que hay ahora mismo actualmente en la sanidad. Pues trabajé en el 12 de octubre, en Alcorcón de nuevo, en Parla, en Arganda y en algunos sitios privados, yendo cambiando eso es la actividad médica tradicional, por decirlo de alguna forma. Ya durante la residencia, junto con mi hermana, que era la parte técnica del asunto, pues sí que es verdad que hice algunas aplicaciones médicas que, bueno, que recomendaba en su momento y yo creo que todavía siguen estando vigentes, que se llaman Glucosap, que es para control, es para insulinización, es una calculadora de insulinización con algunas opciones extras como convertidoras entre insulinas antiguas a insulinas nuevas, que yo creo que todavía siguen vigentes, no ha cambiado mucho la vaina. Y luego algunos proyectos que se quedaron en medio, como alguna calculadora nutricional o alguna calculadora para reposición de sodio. Eso ya era ya mucho más nicho y realmente pues el proyecto no acabó tirando. Luego sí que es verdad que me gustan mucho las redes sociales y me gusta mucho divulgar en redes. Estuve en Twitter desde casi, vamos, desde el principio de la carrera. Y luego posteriormente sí que divulgo un poco más en serio, tanto en redes sociales como Instagram, como en Twitter mismo, que la he vuelto un poquillo más profesional. Con divulgación para salud, pues quiero decir, en plan, dando consejos, dando infografía y sobre todo hablando a los pacientes para resolver dudas. Todo esto ha sido un poco más a raíz de la pandemia, que sí que es verdad que nos ha separado mucho de la consulta presencial típica y que luego posteriormente pues sí que tenemos que compensar de alguna forma por lo online. Y ahí ya entraría la consulta online que ya empecé a dar
Vi que era una cosa que se podía dar, vi que era una cosa que ayudaba verdaderamente a pacientes que no podían moverse en ese momento, o pacientes que no tenían médicos cercanos, o a pacientes que simplemente les resulta más cómodo hacerlo así. Y empecé a dar consulta online, primero en Doctoralia y luego posteriormente pues una plataforma de consultas, de agendas y de consultas propias que me creé yo con Calendly, que realmente es muy fácil de hacer y que se puede hacer en un momento, no requiere grandes conocimientos técnicos. Y luego posteriormente pues ya el paso final de mi andadura digital pues ya sí que es la venta del ebook del hipotiroidismo, que es el tema en el que me he ido especializando porque sí que he visto que yo puedo ofrecer una propuesta diferencial en el mundo de Internet respecto a otros médicos o respecto a otros enfoques diferentes. Y sí que he ido hablando más del hipotiroidismo y sí que he estado dándole más caña a ese tema. Y lo que he hecho es, he creado un libro con consejos y con material inédito para hablar del hipotiroidismo, para recomendar cosas del hipotiroidismo, recomendaciones dietéticas de hipotiroidismo y eso se puede comprar de forma online y se descarga y es un PDF por ahora. Está en Podia y también está en Amazon. Qué bueno. De hecho, por este mismo libro del tiroides y el hipotiroidismo, vamos, es de lo que va a ser el episodio de hoy, que lo que me Ujú. gustó de este libro es que, claro, no es un libro de texto, para quien no lo sepa, para estudiantes de medicina ni para sanitarios, sino que va enfocado a pacientes y distintos consejos reales y prácticos. Vaya, eso es lo que me gustó. Vi en tu página web que tu atracción por el mundo de las hormonas venía desde hace ya bastante tiempo. Y es que la verdad que siempre me ha sorprendido el papel tan relevante que tienen. Bueno, y en concreto el tiroides es como muy protagonista o creo yo Mm. que tiene unas implicaciones enormes. Entonces, antes de pasar a hablar del hipotiroidismo, creo que es importante que nos expliques, como alguien que no sepa nada, ¿qué le dirías? ¿Qué es el tiroides y para qué sirven las hormonas tiroideas? Vale. El tiroides es una glándula que se encuentra delante del cuello, en una zona que se puede tocar. Es casi de las únicas glándulas que se pueden tocar o que se pueden ver con ecografía sin muchos conocimientos así especiales. Y es una glándula que se encarga de regular el metabolismo energético y muchas funciones del cuerpo humano. Crea hormonas tiroideas, que son hormonas que se encargan de realizar esas funciones, y si tenemos falta de esto, nos vamos a sentir con menos energía, con más tendencia a hincharnos o yendo un poquito más lento, y si tenemos un poquito más de hormonas tiroideas de la cuenta, nos vamos a sentir más rápido, vamos a gastar más energía y nos vamos a encontrar un poquito más nerviosos. Como una especie de palanca de marchas del coche, siendo el coche nuestro cuerpo. Muchas veces cuando tenemos una enfermedad, esa palanca de marcha pues está en una marcha inadecuada, es decir, está en segunda cuando tendremos que estar en quinta y está en quinta cuando tenemos que estar en segunda. Por eso a veces cuando tenemos exceso de hormona tiroidea no nos sentimos bien del todo, sino nos sentimos más cansados y más ahogados. Poco contraintuitivo, pero con la metáfora de las marchas del coche se entiende un poquito mejor. Sí, porque es verdad que puede parecer, como has dicho tú, contraintuitivo, que si nos da más energía, ¿por qué nos Ujú, vamos a sentir peor? ujú, Em, Del tiroides, mucha gente habrá oído que tiene relación con el yodo. Y en ujú, concreto, y esto yo no lo conocía, y en la carrera tampoco es que haga mucho hincapié en el selenio, que veo que ujú. tú le das cierta importancia. ¿Qué nos puedes Claro. decir tanto del yodo como del selenio? Realmente el yodo es el micronutriente esencial que necesita el tiroides para generar las hormonas tiroideas. El tiroides junto con las glándulas salivales es de los dos únicos órganos que acumulan yodo de forma consistente. Casi todo el yodo del cuerpo humano se encuentra en la glándula tiroidea y sirve para realizar las hormonas tiroideas, ya sean T4 o la hormona funcional, que es la T3. Es necesario y la falta de yodo puede provocar hipotiroidismo congénito o puede producir hipotiroidismo más bien endémico. Eso sí, las típicas fotos de los libros de medicina de la gente con bocio, que es un crecimiento compensatorio del tiroides para compensar esa falta de yodo. Realmente no tienes yodo porque no tienes acceso a alimentos de la mar o el contenido de tu tierra no tiene suficiente contenido en yodo, pues tienes ese tipo de cosas que también tienen un cierto componente genético. Son zonas como por ejemplo la Sierra de las Urdes o en Andalucía la Sarquía o la zona de la Alpujarra.
Respecto al selenio no se habla tanto, porque realmente sí que es un concepto menos estudiado y menos visto, pero sí que el selenio ayuda bastante a unas enzimas que son las enzimas desyodasas, que son las enzimas que ayudan a transformar la T4, que muchas veces se habla de T4 y T3 indistintamente como si hiciesen casi lo mismo, pero realmente la T4 muchas de las personas que entienden o estudian el tiroides lo consideran una prohormona. Cuando decimos, los médicos decimos prohormona, decimos la parte de antes de ser la hormona activa, porque muchas veces muchas de las funciones que se asocian a las hormonas tiroideas son de la T3, que es el metabolito de la metabolización de la T4, con las de yodasa, ya sea la de yodasa 1, la de yodasa 2, la de yodasa 3. La de yodasa 2 es la de yodasa que puede necesitar un cofactor que es como una especie de herramienta, como una especie de microchip desde el punto de vista hablando desde el punto de vista biológico en la maquinaria de funcionamiento, y ese microchip o ese cofactor es el selenio. Los niveles buenos de selenio ayudan a que esa transformación entre T4 y T3 pues sea más favorable. ¿Cuándo se puede buscar eso? Pues cuando tengamos déficit de yodasa, cuando tengamos una conversión periférica mala, puede ser en estadios de inflamación crónica, o cuando solamente tengamos aportes de hormona T4, por ejemplo, tengamos una tiroidectomía total. Entonces sí que es verdad que hay que asegurarse que tenemos una buena función de unos buenos valores de selenio para favorecer ese paso de T4 a T3 de forma compleja. Y bueno, ¿y de dónde cogemos el selenio? Realmente el selenio se puede coger de alimentos parecidos a los que se puede coger el yodo. El selenio se puede coger de las nueces de Brasil, de algunos frutos secos, que son los alimentos más ricos en selenio. Pero muchas veces cuando podemos necesitar dosis de selenio grandes, tanto para tratamientos de oftalmopatía de Graves como para esto que os he contado de hipotiroidismo subclínico, hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo de origen autoinmune, ya sería suplementación, ¿vale? Sería suplementación. La suplementación más aceptada o más vista en los estudios, sobre todo es para oftalmopatía de Graves leves, no leves, moderadas, más tirando para leves, que serían 100 microgramos de selenio metionina que se suele utilizar una vez al día. Dosis más grandes no tienen resultados adicionales y corres el riesgo de sobredosificación. Bueno, la sobredosificación de selenio no es muy relevante, pero no está bien hacerla. Lo que me encanta del tiroides es que si entiendes bien las funciones que tiene, lo que dijiste tú antes, bueno, así resumiendo, aumento del metabolismo, tal, entiendes muy bien por qué ocurren los síntomas que ocurren con el hipotiroidismo. Y hablando de los síntomas, ¿nos puedes decir así más o menos cuándo sospechar que una persona tiene hipotiroidismo? ¿Qué síntomas da? Vale, el problema de la sospecha del hipotiroidismo es que el hipotiroidismo en sí no tiene ningún síntoma que sea único y especial, o la palabra mágica patognomónico. O sea, la palabra patognomónico en el tiroides no existe. Patognomónico significa que solamente puede darse en esa enfermedad y que es exclusiva de esa enfermedad. Realmente el hipotiroidismo puede tener síntomas que pueden ser de la esfera social, de la esfera psicológica, de la esfera de otro tipo de enfermedades, de la esfera de cansancio simplemente puro y duro por la vida que llevamos. Pero realmente los síntomas más comunes o más frecuentes cuando uno tiene hipotiroidismo es astenia, que es cansancio. La mejor forma de preguntar la astenia desde el punto de vista médico, y esto también es para médicos que están aprendiendo, es: ¿le impide hacer actividades al final del día? Esa es la verdadera astenia, porque yo puedo estar cansado porque ahora he hecho una consulta y ahora tengo un podcast y ahora tengo que hacer un material para no sé qué, pero eso es una cansación normal de la vida. Pero si me impide hacer actividades al final del día, cuando es verdadera astenia. Cuando es verdadera astenia, que me tengo que ir a la cama sí o sí porque es que no puedo más. Luego otra cosa que también es muy típico es la hinchazón, ¿vale? La hinchazón o retención de líquidos, que suele ser más típico en partes distales, ya sea tanto piernas como manos, por ejemplo, y se suele ser a costa de mayor acúmulo de proteínas, de glucoproteínas en la piel, que pueden dar ese aspecto a la piel de naranja o piel rara que tienen los pacientes con hipotiroidismo. Luego también los anejos, que también es otro signo así marcado, la caída del pelo de las cejas, eso también es muy típico del hipotiroidismo, la caída del cabello en general también sería muy típico del hipotiroidismo, y luego la ganancia de peso, que muchas veces a expensas de ganancia de peso tan cacareada del hipotiroidismo, de engordo porque tengo hipotiroidismo, pues realmente suele ser entre 1 o 2 kilos de peso, o 1 o 2 kilos de peso, y muchas veces
a expensas de ganancias de agua solamente. Con el tratamiento con hipotiroidismo pues se debería de perder automáticamente en algunos casos, en otros pues no. Más cosillas que puedan ser del hipotiroidismo, pues el ritmo cardíaco va un poco más lento, la frecuencia respiratoria va un poquillo más lento y luego también puede dar problemas digestivos, sobre todo el más típico es el estreñimiento. En general el cuerpo va más lento y funciona peor. Todo lo que se puede explicar por va más lento, gasta menos y se hincha más, podría encajar en clínica de hipotiroidismo. También a nivel mental va más lento y te puede tener un poco más de apatía, de irritabilidad, de la habilidad emocional, de sensación como de que no eres lo suficientemente listo o de estar en una nube. Eso también me lo dicen mucho. Esos son los síntomas así, un poco desglosadillos del hipotiroidismo, aunque pueda haber más, lo único que pasa es que son menos frecuentes. Y a nivel mental, pero un poco más anímico, es verdad que Ajá. también puede ser como una causa de despistaje de depresión o... Sí, muchas veces cuando alguien tiene depresión, cuando alguien tiene ansiedad, cuando alguien tiene la habilidad emocional, la prueba de la TSH la suelen hacer de rutina tanto médicos de familia como psiquiatras. Cuando receptores para hormonas tiroideas hay en casi todas las células del cuerpo humano y realmente las células nerviosas o las células que controlan el estado anímico, si no tienen hormonas tiroideas, pues funcionan un poquito más, secretan menos neurotransmisores y sí que se ha visto que niveles un poquito más bajos de hormonas tiroideas pues están un poco más asociadas con patologías psicológicas barra psiquiátricas, como puede ser ansiedad, nerviosismo, depresión y ese tipo de patología. Y también la ansiedad la depresión, el nerviosismo pueden llegar en algunos casos a desembocar en hipotiroidismo. Hay algunas enfermedades, sobre todo de tipo autoinmune, que pueden debutar en el contexto de grandes episodios de estrés psicosocial. No es lo más típico o no a veces se encuentra del todo en la historia, pero si te pones a rascar muchas veces acabas encontrando un posible desencadenante. ¿Puede ser eso? No se sabe realmente, pero es una posibilidad que yo a veces manejo. Vale. Sí, claro, hay que manejar todas las posibilidades, Ujú. pero bueno, ya vemos que tiene muchísimas implicaciones, la verdad. Es verdad que bastante general todo, pero si las juntas todas ellas, da la clínica del hipotiroidismo típico. Que hablando de esto, ¿qué frecuencia tiene la epidemiología del hipotiroidismo? A ver, realmente no queda, o sea, no hay grandes estudios, como por ejemplo podría ser el Atlas de diabetes, que sí que nos dice que en 2022 el 10% de la población mundial tiene diabetes, pues son estimaciones, ¿vale? En torno al 2-3% de personas, 2-3%, y algunos estudios dicen que el 5% de la población mundial se puede decir que tiene alguna alteración tiroidea, siendo el hipotiroidismo con diferencia la más frecuente y siendo el hipotiroidismo de origen autoinmune, sobre todo en países desarrollados, la más frecuente. ¿Vale? En torno a un 90-80%, según las series, se dice que es hipotiroidismo de origen autoinmune. Es lo más frecuente. Y de entre ellos, el hipotiroidismo de origen autoinmune, como casi todas las enfermedades de origen, bueno, gran parte de las enfermedades de origen autoinmune, tiene una prevalencia mucho mayor en las mujeres. También es verdad que se criba mucho más a las mujeres, sobre todo en países desarrollados, por embarazo o por patología gestacional, pero sí que se diagnostica más en mujeres y sí que es más típico verlo. Has dicho que la más típica en países Ujú. desarrollados es la de autoinmune, la de países en vías de desarrollo supongo que es la de falta de yodo. Falta de yodo, o sea, realmente hay campañas, están haciendo campañas y se han hecho campañas previamente en España de yodación del agua o de aporte de yodo en la dieta, como por ejemplo podría ser la sal fortificada con yodo, que ha hecho que España pase de ser un país deficiente en yodo, sobre todo cuando nosotros tenemos entre 30 y 20 y tantos años, sobre todo en el país que heredaron, que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, en los cuales la presencia de bocio era algo más frecuente, o sea, se veía gente que tenía un cuello muy grande, que es lo que es el bocio. Pues realmente a partir del tiempo y con esas medidas de yodación de los alimentos y yodación del agua, hemos conseguido que ya tengamos en España mayor cantidad de yodo. Ese trabajo todavía hace falta hacerlo en países desarrollados con fortificación tanto de yodo como de otros alimentos, como de otros alimentos y vitaminas, que también es una de las medidas nutricionales más interesantes que se pueden hacer en los países del tercer mundo. Y además más eficientes, ¿no? Porque tampoco creo que Mm. costase, el coste-beneficio sería muy alto.
Sí, sí, sobre todo son vitaminas, o sea, aparte del yodo, que es lo que estamos hablando, vitamina E también sería muy importante. Incluso hay algunos alimentos transgénicos que tienen dosis adicionales de vitamina E y de vitamina A que ayudan bastante a la salud. Y son medidas que se están intentando hacer desde el punto de vista de algunas organizaciones que tienen un contexto más científico. Sí, bueno, para quien le interese, creo que esto de la vitamina A lo estaban metiendo con el arroz, ¿no? Era el arroz. Efectivamente, no lo quería decir porque no me quería equivocar del todo, pero sí, era el arroz, no estaba seguro, pero sí. Y sí, 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 bueno, no nos vamos a desviar mucho del tema del No te preocupes, hipotiroidismo, pero que me tenemos. parecen medidas que son muy Sí, efectivas y muy eficientes, las dos cosas. sí, el problema es que tiene ese halo negativo de los alimentos transgénicos, pero yo creo que los alimentos transgénicos en ese tipo de cosas aportan más beneficios que cosas malas. Vale, bueno, vamos a Eso, volvernos vamos al a tema. centrarnos. Has dicho el de autoinmune, que bueno, supongo que dices el Sí, de Hashimoto, ¿no? O sí, es que hay más efectivamente. tipos. No, realmente, claro, desde el punto de vista de tipos, sí que es verdad que hay más tipos de hipotiroidismo. Está el hipotiroidismo de origen autoinmune, está el hipotiroidismo de origen que es causado, vamos a explicarlo bien, que es causado por los anticuerpos que los seres humanos producimos para defendernos de bacterias y de virus y a veces de parásitos de algunos microorganismos invasores, pero a veces se equivocan. Se equivocan porque las células que queremos atacar se parecen a las dianas a las que nosotros nos queremos defender de esos invasores, pues no se equivocan por los motivos que sean. Hay muchas hipótesis por las que nos dicen que se pueden equivocar esas células y empiezan a atacar y empiezan a inflamar nuestros propios organismos. Ya pueden inflamar algunas partes de esas células, como podrían ser la TPO, o algunas proteínas de esa célula, como son los antitiroglobulina. Al atacar esas células se produce una infiltración de linfocitos, que son células defensivas, y eso posteriormente produce inflamación. Esa inflamación, esa destrucción, pues hace que la glándula tiroidea se vuelva hipoactiva, deja de funcionar tanto y se crea el hipotiroidismo. Eso es la patología autoinmune. Significa nos atacamos, en nuestro sistema inmune nos ataca a nosotros mismos. Se puede intentar tratar o se puede intentar paliar de alguna forma, pero eso ya sería otro punto de la charla. Otro tipo de hipotiroidismo que son menos frecuentes son el congénito, es decir, nacer sin tiroides, atresia tiroidea, o tener hipotiroidismo desde nacimiento, tengas o no la glándula tiroidea, sería hipotiroidismo congénito, y eso se detectaría con la prueba del talón. Luego, otra cosa que podemos tener es hipotiroidismo postquirúrgico, ya sea porque sospecha de cáncer o porque tenemos un bocio muy grande o un nódulo muy grande, nos han quitado todo el tiroides y ha dejado de funcionar por lo que sea y ha dejado de funcionar. Lo han quitado, entonces deja de funcionar y tienes que tomar sí o sí hormona tiroidea. Si no, pues podrías tener un problema bastante grave. Luego, hipotiroidismo después de la radiación, ya sea para tratarte un nódulo que funciona de más o por radiación por algún otro motivo, o por radioterapia, que eso también puede provocarte hipotiroidismo. Y luego hipotiroidismos de causa no conocida, es decir, no sabemos por qué, pero tienes hipotiroidismo, tienes la glándula tiroidea, tienes los anticuerpos tiroideos normales, no hay ninguna otra causa que pueda cuadrar con hipotiroidismo, pero tienes hipotiroidismo. Pues habría que poner tratamiento. Muchas veces la medicina es eso, idiopático, no sabemos lo que es, pero tenemos que tratarlo porque no nos podemos quedar quietos. Y parecido al hipotiroidismo por causa de radiación y tal, también una opción sería el de yodo radiactivo, ¿no? Claro, claro, entraría dentro de lo que es el hipotiroidismo de origen por radioterapia. Damos hipotiroidismo porque tenemos una enfermedad de Graves o porque que es un hipertiroidismo, una hiperfunción tiroidea. Damos yodo radiactivo y ese yodo radiactivo todavía no hay ninguna regla o todavía no se conoce ninguna regla absoluta para saber la dosis exacta y a veces te pasa y a veces te quedas corto y la mayor parte de las veces pues nos pasamos un poquito más de la cuenta creando un hipotiroidismo de origen post-radioyodo. Entonces, para tener así un esquema que la Ujú, gente se aclare, los tipos serían más o menos el congénito, el autoinmune, el ujú. post-tratamiento, bien sea quirúrgico o ablación por yodo o radiación, Ujú. y bueno, y también el dietético, ¿no? Por así decirlo. Claro, el Tendríamos esos dietético que cuatro sería por tipos. déficit de yodo. Y luego, en verdad, lo he simplificado un poquillo más porque eso serían las causas, bien dicho, serían las causas de hipotiroidismo primario, que es el más frecuente. Luego hay
el siguiente nivel, que sería hipotiroidismo secundario. Cuando decimos hipotiroidismo primario, es que el que falla, el que no funciona en la glándula tiroidea. Cuando es el hipotiroidismo secundario, la que falla, la que no produce su función, sería la glándula hipofisaria. La glándula hipofisaria es una glándula que está dentro de nuestro cerebro, en la silla turca, y que secreta hormonas que controlan otras glándulas tiroideas, otras glándulas endocrinas, ya sea la glándula suprarrenal, ya sea la glándula tiroidea, ya sea la glándula tiroidea suprarrenal, las gónadas y la prolactina, que en sí va a otro lado. Y luego también regula el sodio y regula la oxitocina, que también otras funciones que no son directamente a glándulas. Ahí fallaría eso, pero realmente tenemos que pensar que el hipotiroidismo secundario es un hipotiroidismo mucho más raro, que afecta al 0,1% de las personas que tienen hipotiroidismo. Muchas veces cuando piensas que tienes un hipotiroidismo secundario, repásate el diagnóstico o vuélvale a pensar, porque es más típico que haya salido algo mal o no hayas calculado algo bien que tener un verdadero hipotiroidismo secundario, ¿vale? Y luego ya el siguiente nivel sería hipotiroidismo terciario, que es todavía más raro todavía. Es cuando no funciona el hipotálamo. Es decir, el hipotálamo es la glándula maestra de la glándula maestra, que secreta hormonas que controlan la hipófisis, que a su vez controlan otras glándulas endocrinas. Entonces, la que no funcionaría sería una hormona que no es tan conocida, que sería la TRH, sería la hormona, la release hormone, thyroid release hormone de la TSH. Vale, pero bueno, lo más frecuente es lo primario que falle el tiroides. Y siempre en la medicina lo más frecuente es siempre lo más frecuente. Eso siempre hay que pensarlo. Exacto. Bueno, y me estoy acordando que no hemos hablado del hipotiroidismo subclínico. Vale, el hipotiroidismo subclínico, más que un tipo de hipotiroidismo, es una forma de decir la potencia o grado que tiene ese hipotiroidismo. Hipotiroidismo subclínico, en su propio nombre dice que no debería de dar sintomatología, subclínico, por debajo de la sintomatología. Y realmente eso cada vez se está poniendo más en duda, porque sí que es verdad que hay pacientes o hay gente que nota clínica hipotiroidea teniendo niveles de hormonas compatibles con hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico sería una elevación de la TSH, es decir, la TSH por encima de rango, con las hormonas tiroideas normales. Significaría que la hipófisis se da cuenta de que no tiene suficiente hormona tiroidea e intenta trabajar un poquito más de la cuenta, haciendo que esas hormonas tiroideas pues tiren un poquito más. Es como un primer viso de que no estamos secretando suficiente hormona tiroidea o la glándula tiroidea no funciona del todo bien. Cuando decimos subclínico, pues queremos decir que no da del todo clínica, pero hay veces que sí que da que clínica. Muchas veces se trata, algunas veces se trata más bien, pero tenemos que ponernos según condicionantes clínicos o médicos o del propio paciente. Vale, o sea que en realidad el tratamiento sería si da síntomas o no. Si da Muchas síntomas, pues veces, se claro, trata, si ¿no? da síntomas sería uno de los objetivos, uno de los objetivos es si da síntomas, otro sería en el caso de que el paciente te lo demande, eso también es otro, que no es el más. En el caso de que sea mujer fértil, porque realmente el hipotiroidismo subclínico se contraindica a la gestación, porque realmente no ayuda a la gestación el hecho en sí de tener hipotiroidismo subclínico. En algunos casos de nódulos tiroideos, se podría indicar tratamiento con hormona tiroidea, porque la TSH cuando está más elevada produce un mayor crecimiento de esos nódulos tiroideos, es decir, el bocio muchas veces está creado por un hipotiroidismo, entonces cuando tratamos el hipotiroidismo subclínico ayudamos ligeramente a que esos nódulos no crezcan tanto. Y luego nada, sería eso, con esos tres yo creo que ya sería suficiente. Fertilidad o que vaya progresando y aunque siga siendo hipotiroidismo subclínico, sería TSH de 7 o TSH de 8 que ya vemos que va progresando. Aunque esto también es dudoso o está contraindicado por las guías clínicas exactas, ya que ha salido un metaanálisis de la BMJ que dice que sí o sí solamente hay que tratar hipotiroidismo por un TSH por encima de 10. Eso sí que es verdad que ha salido y lo tengo que decir. Y cada vez más metaanálisis dicen que en pacientes que son ancianos y todo eso, a partir de TSH de 10 no trate. Sobre todo cuanto más ancianos, las TSH de forma fisiológica suelen ser un poquito más elevadas. Son cambios naturales en la edad. A mayor edad, mayor niveles de TSH. No sabemos por qué, pero pasa.
Ujú. Bueno, y has introducido el tratamiento. ¿El tratamiento Ujú. cuál es? ¿Es siempre igual en todos los tipos de hipotiroidismo? Efectivamente, el tratamiento es igual en casi todos los tipos de, bueno, sí, igual en casi todos los tipos de tratamiento. Es como pasa muchas veces en la endocrinología, es sustituir la hormona por la hormona que falta con hormona sintética. Cuando tenemos diabetes tipo 1, ponemos insulina. Cuando tenemos déficit de hormona de crecimiento, ponemos hormona de crecimiento. En el caso de hipotiroidismo, ponemos hormona tiroidea. La hormona tiroidea que más utilizamos en España se llama Eutirox, levotiroxina, y es una hormona sintética que es T4, exclusivamente es T4. Esa T4 que damos intenta sustituir la función tiroidea que nosotros damos, pero a veces no puede ser suficiente, con lo cual hay veces que pacientes con tratamiento con hormona T4 que pueden tener algo de sintomatología. A veces sí, a veces no. Hay gente que la tiene y hay gente que no. Cuando no se controla del todo bien, pues ha habido formas de intentar evitarlo, ya sea con medidas higiénico-dietéticas para mejorar esa conversión de T4 a T3, o incluso ha habido casos y ha habido estudios, aunque no hay muchos y los estudios no salen del todo bien, tratamiento con T4 y con T3 al mismo tiempo. Pero realmente el tratamiento con T3 es muchísimo más peligroso y no ha demostrado gran cosa a largo plazo. Se puede utilizar en algunos casos muy seleccionados, pero realmente no suele ser lo habitual y da mayor riesgo de arritmia, por lo cual casi todos los casos de tratamiento con T3 que he visto al final al cabo se acaban suspendiendo. Bueno, y el Eutirox, realmente me atrevería a decir que es de de los fármacos más o medicamentos más utilizados en todo el mundo. Es muy utilizado, es muy utilizado. No aparece no aparece en la guía de top 10 de fármacos que se recetan, que curiosamente la endocrinología creo que tenía como que 4 o 5 de esos fármacos, todos antidiabéticos realmente, pero sí, el Eutiro es muy, muy, muy utilizado. Es muy utilizado porque la hormona tiroidea se pide mucho, a veces se sobrediagnostica, a veces se infradiagnostica según el caso, pero realmente pedir una TSH e intentar tratarla porque tengas alguna clínica tiroidea, que a veces puede no ser derivada del tiroide y puede ser derivada de factores psicosociales o de otro tipo de enfermedades, la intentamos tratar con un tiro de 25, tiro de 50 y ya, ahí ya se quedará para toda la vida y sin reevaluación ni nada. O sea, una persona que empieza a tomar Eutirox lo tiene que tomar toda la vida. Eso no es cierto, eso realmente no es cierto. Eso puede ser muchas veces, primero, que esté bien hecho el diagnóstico, porque muchas veces, como por ejemplo, personas, bueno, nosotros ya no salimos de ese rango de edad, pero por ejemplo, adolescentes entre 18 o 20 años, muchas veces hay elevaciones puntuales de la TSH que no implican que sea un hipotiroidismo subclínico, sino que muchas veces la TSH se puede elevar simplemente por desarrollo. La TSH no solamente tiene esas funciones que hemos dicho más en adultos de energía, metabolismo y tal. También puede ayudar al crecimiento, ¿vale? Puede ayudar al crecimiento, lo único que pasa es que el adolescente, pues la adolescencia se termina y dejamos de crecer. Pues en adolescentes muchas veces puede subir y muchas veces cuando vemos esa TSH más alta y vemos a adolescente cansado, pues lo fácil es ponerle 25 o 50 de Eutiro y se lo ponemos y ya para toda la vida. Luego, posteriormente, sí que es verdad que puede haber elevaciones puntuales de hormona tiroidea, porque a veces se equivocan los laboratorios tienen rango y puede haber tratamientos que te aumenten la hormona tiroidea y ponemos TSH de 25 o Eutirox de 25, Eutirox de 50 a gente que tú la ves y dices, mira, que no la necesita. Porque otra cosa muy importante es saber que al peso se tiene que necesitar X cantidad y ves a personas de 100 kilos o de 90 kilos que tienen Eutiro de 25, que tienen Eutiro de 50 y ves la analítica y dices, mira, es que te sobra, que tienes una TSH perfecta y que no creo que sea por esto, realmente. O sea, tuviste en algún momento hipotiroidismo subclínico o TSH en rango de hipotiroidismo subclínico, pero actualmente no la necesitas y se puede sustituir y se puede suspender sin ningún problema. Y luego ya entramos en la parte de hipotiroidismo de origen autoinmune, que muchas veces cuando tenemos un inicio de tratamiento de hipotiroidismo autoinmune, algunas modificaciones, ya sean modificaciones a nivel de microbiota, modificaciones a nivel de sobrecrecimiento bacteriano, modificaciones a nivel de micronutrientes, ya puedan ser vitamina D, omega 3, selenio, zinc, magnesio, que estén faltos y que no estén bien suplementados, sí que puede hacer que ciertos hipotiroidismos que den sintomatología, al revertir esa posible causa de inflamación y sobre todo si es un argumento, sobre todo si es al inicio, si ya es muy crónico y ya está muy atrófico, pues hay poco que hacer. Pero si es al inicio, sí que puede
revertir o reducir la dosis, que lo más frecuente es reducir la dosis de eutiro, pero ya ha habido algunos casos que incluso han llegado a quitarse el tratamiento con eutiro y no del todo, eran casos que podríamos decir que fueron mal diagnosticados al inicio. ¿Y cómo suele responder la gente al Eutirox? ¿Bien? ¿Tiene buen pronóstico? Sí, sí, realmente muchas cosas ¿cómo puedes decirlo? Gestión de expectativas. Cuando tú crees que un fármaco te va a hacer mucho daño, te va a hacer mucho efecto, tú te potencias a ti mismo el efecto. Es una especie como del efecto nocebo que podemos ver con las estatinas. Es decir, si yo veo y me hincho a leer cosas de que las estatinas me van a dar dolor muscular, pues tengo más probabilidad de que las estatinas me den dolor muscular. Si tú crees que el Eutirox te va a poner muy nervioso y te va a poner muy activo, pues tienes más probabilidad de que te dé más activo. Pero realmente yo como se los explico a los pacientes, y a veces incluso creo que soy un poco exagerado, como buen malagueño que soy, es como si te tomases medio café más. Como eso, lo acabo diciendo así, medio café más al día, sí eso, y ya con eso lo acabo gestionando bien las expectativas y yo creo que la aceptación es mejor del tratamiento. Ujú. Me gustaría hablar un poco más de la de Hashimoto, del autoinmune, porque, Ujú. bueno, porque seguramente es lo que interesa a mucha gente. Eh, Es lo más frecuente. Cuando yo estudiaba la de Hashimoto, yo me preguntaba, a lo mejor esto, o sea, lo digo porque puede que sea una Ujú. pregunta que se haga la gente, si es autoinmune, ¿por qué no se dan a lo Ujú. mejor inmunosupresores? O sea, no se Vale, puede vale, curar, bueno, no se puede claro. curar. Realmente no se han intentado, o sea, realmente el balance riesgo-beneficio entre tratar con inmunosupresores versus tratar con Eutiro es muchísimo más beneficioso tratar con Eutiro. Realmente tratamientos con corticoides o tratamientos con metotrexato y todo eso, pues realmente no han sido muy efectivos y no han seguido mucho por ahí. No se utiliza. O sea, realmente yo creo que la ciencia y las investigaciones más nutricionales o de hábitos de vida que médicas, lo que acaban tirando es por utilizar suplementación de micronutrientes, ya sea vitamina D, omega 3 y zinc y selenio, que ayuden a regular mejor el sistema autoinmune o hacer que el sistema autoinmune sea un poquito menos brusco o menos agresivo con uno mismo, reducir la inflamación crónica de bajo grado, que se puede ver en algunos casos, como por ejemplo, en algunos casos que favorezcan la presencia de enfermedades autoinmunes, y luego también meten mucha caña a lo que es microbiota, o sea, con microbiota o permeabilidad intestinal, trabajar eso sí que yo creo que va a ser más fácil que poner inmunosupresores, ya sean corticoides, metotrexato o algunos inmunosupresores débiles, que realmente yo creo que el balance riesgo-beneficio no acaba siendo muy favorable. Es decir, se asume que la persona no se Ujú. va a curar de esto y va a tener que tomar Eutirox toda la Claro, vida, ¿no? muchas veces se asume, pero lo que sí que nosotros podemos hacer como médicos, en el caso de que ella nos lo pida o que ella no tenga su calidad de vida sea afectada, es ver qué podemos hacer aparte de poner el Eutiro, o al menos es la filosofía que yo sigo, qué podemos hacer aparte de poner el Eutiro y poner otro tipo de tratamiento. Desde un punto de vista, una alimentación que sea favorable, porque hay ciertos, no me gusta decir consejos, iba a decir tips, pero niego esa palabra, consejos de alimentación que pueden ayudar a que el tiroides esté mejor controlado o que no empeoren más su función tiroidea, como por ejemplo potenciación de ciertos alimentos, reducción de ciertos alimentos que sean bociógenos, que es decir, que aumenten el bocio, reducción de ciertos alimentos que hagan que las hormonas tiroideas sean creadas en menor cantidad, como podría ser la soja a grandes cantidades. Y ese tipo de medidas, tipo de ejercicios que vienen mejor para hacer para que el tiroides funcione mejor, con ese tipo de medidas sí que pueden ayudar a paliar, reducir el hipotiroidismo de origen autoinmune. ¿Se quita del todo? Realmente no. ¿Se pueden utilizar esas medidas para reducir el número de anticuerpos y hacer que la enfermedad progrese menos y que tengan menos necesidad de hormona tiroidea y mejor calidad de vida? Sí, sí que se ha visto y sí que con el tiempo yo creo que cada vez van a salir más estudios al respecto. Ya lo último de esto del Ujú. autoinmune es que, vale, sí, asumimos que son anticuerpos que atacan al tiroides, pero no sé por qué. Algo me dice que en realidad tiene que ser algo un poco más global, porque de hecho hay algún estudio de que la gente con Hashimoto tiene más tasa de linfomas, ¿no? O sea, Mm. tiene otras repercusiones aparte de en el Sí, a tiroides. ver, cuando yo veo una enfermedad autoinmune, tienes que pensar que tienen las enfermedades autoinmunes, por decirlo así simplificado,
las enfermedades autoinmunes van unidas entre sí. Tener una enfermedad autoinmune hace que estés más predispuesto a tener otro tipo de enfermedades autoinmunes. Enfermedad más típica que pueden asociarse al hipotiroidismo es la celiaquía. Celiaquía ya sea con anticuerpos positivos o sensibilidad al gluten, pues sí que es verdad que puede estar más asociado. Y también diabetes tipo 1, artritis reumatoide, psoriasis de tipo autoinmune, este tipo de cosas sí que está más asociado. Luego también es verdad que si tienes ya una alteración del sistema autoinmune, la desregulación del sistema autoinmune pues sí que puede tirar un poco más hacia el linfoma, hacia otras enfermedades. Pero luego también yo desde el punto de vista personal filosófico siempre pienso que una persona ya con una enfermedad sí que va a tener más predisposición a que se sobrediagnostiquen más otras enfermedades, porque si tú eres una persona sana, durante toda tu vida te van a hacer muchas menos analíticas y te van a pedir menos cosas. Si tú ya tienes una enfermedad y estás expuesto a analíticas de forma continua, va a tener mucha más facilidad que en ese hemograma te vean que tengan 14.000 de leucocitos, ya te manden al hematólogo y te diagnostiquen una leucemia, una alteración de serie blanca que a lo mejor si no hubieses tenido nada, pues no te lo hubiesen visto y hubieses vivido y muerto igual, de la misma forma. Eso ya es una cosa más filosófica mía. Sí, sí, claro, eso puede influir, seguro. Ujú. Antes has dicho un tema que la verdad que a mí me gusta bastante, el tema de la microbiota y la Ujú. alimentación. Hablar de estas dos cosas, la alimentación y microbiota, vale, la alimentación, ¿qué influencia tiene en el tiroides y qué consejos dietéticos le das a una persona con hipotiroidismo? A ver, con consejos dietéticos yo lo que hago es, muchas veces, si es de origen autoinmune, lo que solemos recomendar, en el caso de que encaje bien con su vida, sería una dieta con predominio antiinflamatorio. Tampoco no son con grandes suplementos ni con grandes cosas, sino que son priorizar cierto tipo de alimentos que ayudan a que la inflamación crónica de bajo grado o el estado que tiene ella esté un poquito mejor, un poquillo más reducido. Es decir, omega 3, alimentos ricos en vitamina D, alimentos con micronutrientes ya puedan ser zinc, selenio, yodo y ese tipo de cosas que puedan ayudar a que su tiroides funcione un poquito mejor. Y luego reducir, sobre todo eso es más importante. La nutrición, casi todos los beneficios que podemos obtener de la nutrición están más por la parte de reducir que por la parte de añadir, aunque muchas personas prefieren el añadir porque es mucho más fácil. La reducción es sobre todo reducción de alimentos proinflamatorios, como podrían ser los ultraprocesados, algunos lácteos de vaca que tienen proteínas que son de las más antigenizantes, es decir, que generan mayor respuesta antigénica o que generan mayor respuesta proinflamatoria, y el gluten, que en algunos casos, no en todo y no de forma 100% en todo, pueden ayudar a aumentar la inflamación en el cuerpo, pueden ayudar a que el tiroides funcione un poquito peor por aumento de la inflamación. Ujú. Y en cuanto a la microbiota, bueno, es que claro, la Ujú. microbiota ahora se está metiendo en todos sitios, ¿no? Pero ¿hay Sí. alguna cosa así más puntual o A ver, reseñable? realmente respecto a la microbiota, tener una microbiota bien equilibrada ayuda bastante a que vaya un poquillo más. Estoy buscando aquí en este momentillo, te estoy buscando la microbiota intestinal. A ver, realmente hay factores que nos pueden ayudar a tener una mejor microbiota intestinal, pero muchos de esos factores no son modificables, como por ejemplo haber tenido lactancia materna, que el parto sea vaginal. El tener actividad física sí que es modificable, es decir, personas con mayor actividad física sí que tienen una microbiota un poquito mejor. Y luego reducir el consumo de antibióticos ayuda a tener una mejor microbiota. Y luego respecto a la alimentación, pues priorizar el consumo de fibra, que al menos sean 25 gramos de fibra al día, alimentos ricos en polifenoles como cacao, frutos rojos, remolacha, uva, el no utilizar alimentos ultraprocesados. Y al tener una mejor microbiota se presupone que vas a tener un estado un poquito mejor del tiroides y que va a ayudar un poquito mejor a que tengan mejor salud. El problema que tenemos con la microbiota, y yo también tengo de un punto de vista personal, metafísico, es que se está hablando demasiado de la microbiota y parece que la microbiota se influye en todo. Vamos a llegar al punto en el que digamos que la microbiota me rayó el coche, pero realmente van saliendo estudios que vamos viendo, pero también hay que empezar a diferenciar un poco la paja de lo que es verdaderamente importante. Es que como ahora está tan en boga, ¿no? Se está relacionando con Claro. muchas cosas. Es como la vitamina D. O sea, yo el problema que tengo con un micronutriente, con un asunto, o con un factor de nuestro cuerpo, cuando parece que está
relacionada con todos los organismos, con todas las cosas del cuerpo, sin ser una cosa ya tan demostrada, tan basada, como por ejemplo pueden ser las hormonas tiroideas, como podemos ser la vitamina D y la microbiota, que parece que está relacionada con todo, pero que al mismo tiempo tratamientos o estudios de tratamiento no ha demostrado casi nada la vitamina D, salvo para algunas enfermedades autoinmunes y para salud ósea, pues realmente te genera cierta desconfianza y todavía hay que estudiar más y verlo mejor y verlo mejor, pero el hecho en sí de que se relacione con todo y al mismo tiempo con nada me genera desconfianza. Pues con la microbiota me pasa una cosa parecida. Con el futuro, a lo mejor en 5 o 10 años, revisaremos esta entrevista y diremos, joder, macho, no sabían nada en ese momento y eran tontos, pero que realmente por ahora me escama eso. O sea, es una opinión más personal que científica. Bueno, al final nos podemos equivocar, pero la cosa es ir con la evidencia científica del momento. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, Bueno, sí. es que la microbiota ya lo relaciona con todo, Alzheimer, Parkinson, artrosis. Bueno, Ujú. eh, Mejor, muchas veces en eso yo lo pienso y más que un factor directo es como un marcador subrogado. Es decir, la alteración principal puede producir esa enfermedad, ese Alzheimer, pero al mismo tiempo altera la microbiota y eso es como una señal. Puede ser esa señal, no puede ser la microbiota la que produce el Alzheimer, sino el factor principal altera tanto la microbiota como, por ejemplo, puede causar eso. Otra teoría que tengo yo. sí, que a lo mejor no es causa, sino que es consecuencia. Y que también es aplicable un poco a la vitamina D. Es decir, estados proinflamatorios o estados de destrucción de vitamina D pueden provocar tanto la enfermedad como los niveles bajos de vitamina D. Por eso muchas veces cuando tratamos vitamina D no mejoramos esas enfermedades que supuestamente están asociadas a niveles bajos de vitamina D. Genial. Vale, y ya lo último, otro aspecto que veo interesante que también está en tu libro y Sí. que para que le interese después lo pondré. Ujú, El tema del deporte y el estrés con el tiroides, ujú, ¿cómo ujú. se relaciona? En el sentido, ¿puede provocar, por ejemplo, un estrés, ya sea psicológico o físico, Sí. por alguna enfermedad, un brote? ¿O que un hipotiroidismo subclínico pase a dar síntomas? ¿O cómo se relaciona? Vale, realmente los factores socioemocionales están muy relacionados con el tiroides, tanto desde el punto de vista de que un hipotiroidismo puede causarnos mayor estrés o mayor tendencia a tener ansiedad o depresión, y el estrés en sí también puede hacer que la glándula tiroidea funcione peor y tengamos más clínica cuando tengamos hipotiroidismo. Es decir, cuando tenemos estrés, nuestro cuerpo entiende que debe de priorizar otras hormonas y entre ellas muchas veces al principio acaba despriorizando lo que son las hormonas sexuales, por eso las atletas de alto rendimiento dejan de tener las reglas o algunos hombres tienen bajada de líbido cuando tienen mayor estrés. Luego puede llegar a pasar al tiroides. Se reduce la producción de hormona TSH en favor de priorizar otras funciones biológicas más necesarias. Eso se ve mucho en los hospitales cuando en casos de enfermedades graves pedimos unas hormonas tiroideas en las cuales se ven las TSH bajas, pero al mismo tiempo tanto la TSH baja como las hormonas libres bajas. Es lo que se dice un síndrome de tiroideo enfermo. No estoy diciendo que la gente que tenga estrés tenga esas alteraciones analíticas o tenga que tener esa alteración como síndrome de tiroideo enfermo, pero sí que nos puede ayudar a entender a una menor escala cómo el estrés hace que el tiroides deje de funcionar tanto. Eso desde el punto de vista del estrés. Y luego desde el punto de vista del ejercicio físico es curioso porque cuando uno tiene hipotiroidismo y uno le dice o tiene exceso de peso y hipotiroidismo, que son comorbilidades que van bastante cogidas de la mano, muchas de las recomendaciones que nosotros solíamos hacer y que yo a veces hacía previamente era vete a caminar o vete a correr o haz cardio, ejercicio de tipo cardiovascular de larga duración. Y se está viendo y hay estudios que el ejercicio de larga duración de tipo cardio, es decir, de baja intensidad, pero de larga duración, no ayuda a la fabricación de hormona tiroidea, que sería de una forma más óptima, que esto ya son cosas que es cogérselo un poco con papel de fumar, pero sí que si quieres optimizar bien tu función tiroidea, debes de intentar hacerlo, que son ejercicios de alta intensidad. Son los ejercicios de alta intensidad, que son ejercicios cortos, con una intensidad mayor, necesitas tener una buena condición física, pero se pueden hacer perfectamente. Esos ayudan a
que la glándula tiroidea funcione mejor o que no se reduzca tanto y sí que se han visto que ayudan mejor para la pérdida de peso en tiroides. Ujú. Bueno, ya sabemos que el deporte y el ejercicio tiene implicaciones a muchos niveles, pero supongo que también tiene algo que ver que sea antiinflamatorio, ¿no? Por lo que decíamos antes. Mm. Sí, 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 y eso tanto ayuda como ayuda a reducir la inflamación crónica, y luego también ayuda a sentirnos mejor. Las endorfinas y todo eso pues ayudan tanto a sentirnos mejor, nivel de hipotiroidismo, también se ha visto que es la principal herramienta que tenemos que utilizar en la fibromialgia y ese tipo de cosas, y el uso de ejercicio físico pues tiene que ser una de las prescripciones que tenemos que hacer los médicos y tenemos que hablar de ejercicio físico. Mejor yo estoy más concienciado porque soy endocrino, pero realmente creo que es una cosa importante. Ujú. Sí, sí, sin duda. Bueno, por mí nada más. Se me ha pasado volando. Antes de irnos, ¿quieres añadir algo más? Dinos dónde te puede encontrar la gente. Vale, pues mira, me podéis encontrar en Twitter, tanto en Twitter como en Instagram con el nombre de Dr. Puerma. En Twitter tengo un perfil más profesional, más personal, y en Instagram pues hablo un poco más de cara a pacientes. Tengo un tono más divulgativo, más a pacientes. Luego también me podéis encontrar en mi página web, que es un blog en el cual también ofrezco mis consultas, que se llama joaquinpuermaendocrino.com. Y también me podéis encontrar, bueno, y en el blog también en la web podéis llegar a comprar mi libro, que es el libro de hipotiroidismo, Aprende a conocerlo, que puede servir para pacientes, pero también tiene ciertas cosillas que yo creo que pueden interesar a profesionales sanitarios que no sean expertos en tiroides. Yo no pretendo ni en mi función hacer un libro dirigido a endocrinos o a grandes profesionales de la medicina, pero sí que a nutricionistas, dietistas, profesionales del ejercicio o a gente que esté empezando a entrar en el mundo de la medicina, pues sí que creo que puede ayudar bastante a nivel de sentar una base y de ver cosas que no se van a estudiar en los libros, pero con una bibliografía revisada y puesta en la última página, que eso sí que era lo que más nos costó al final. Muy bien, pues no sé si quieres añadir algo más. No, que encantado por esta charleta tan interesante y nada, espero que se me haya entendido, que a veces hablo demasiado y entro en monólogo. Yo creo que está perfecto. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por quedarte hasta el final, y si tienes interés en seguir a Joaquín por otros sitios, te dejaré todas las indicaciones en las notas del episodio. Y si además te gustaría comprar su libro llamado El hipotiroidismo, aprende a conocerlo, te dejaré un enlace igualmente al que podrás acceder y conseguir un 10% de descuento con el código ENTIENDETUSALUD10. Todo junto en mayúscula y el 10 en número. ENTIENDETUSALUD10. A mí me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. Y ya es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.